Bienvenidos de nuevo a El hombre de Somerton. En este segundo episodio nos sumergiremos aún más en el enigma que rodea a este hombre desconocido. Si en el primer episodio exploramos la escena inicial del crimen y el descubrimiento del cuerpo en la playa de Somerton, hoy nos enfocaremos en los detalles más extraños y desconcertantes del caso. Detalles que, en lugar de aclarar lo sucedido, parecen profundizar aún más el misterio. El episodio de hoy se titula Las pistas inusuales. Vamos a analizar esas pequeñas piezas del rompecabezas que los investigadores encontraron junto al cuerpo del hombre. Pistas que parecían tener más preguntas que respuestas. Comencemos por el principio. La escena en la playa de Somerton dejó a todos perplejos. Allí se recogieron las primeras pistas para tratar de averiguar la identidad de aquel hombre misterioso. Tenía un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja y había otro consumido a medias sobre su chaqueta. En los bolsillos de la chaqueta encontraron un billete de autobús usado desde la ciudad de Adelaida a Henley Beach. También llevaba encima un peine de aluminio, medio paquete de chicles de fruta, un paquete de cigarrillos y una caja de cerillas. Pero fue en la morgue, cuando se examinó el cuerpo más de cerca, donde los investigadores comenzaron a descubrir los detalles más desconcertantes. Lo primero que llamó la atención fue la ropa del hombre. Estaba vestido de manera impecable, un traje a medida, una camisa perfectamente planchada y zapatos bien pulidos. Sin embargo, había algo extraño. Las etiquetas de su ropa habían sido removidas. Esto no es algo que se viera todos los días. En la mayoría de los casos, las etiquetas en la ropa ayudan a identificar a una persona, especialmente si hay marcas o inscripciones que pueden rastrear al fabricante o al vendedor. Pero en este caso, cada etiqueta había sido cortada cuidadosamente. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué alguien querría borrar todas las señales de identificación de aquel hombre? Imaginemos por un momento lo que podría implicar. Cortar las etiquetas de la ropa no es una tarea que se haga a la ligera. Requiere tiempo, precisión y, sobre todo, la intención de eliminar cualquier pista sobre la identidad de la persona que la lleva. Esta acción sugiere que el hombre o alguien más quería asegurarse de que no pudiera ser identificado fácilmente. ¿Era esto un intento deliberado de ocultar su identidad? Y si es así, ¿por qué? Los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista en la ropa que les dijera quién era el hombre o de dónde provenía. La única conclusión que se pudo extraer es que la chaqueta que llevaba el hombre solo pudo haberse fabricado en Estados Unidos, el único país con la maquinaria necesaria para producir ese tipo de prenda. Aunque fue fabricado en serie, la terminación se realizó con la chaqueta colocada en el cuerpo del propietario, es decir, a medida. Este abrigo no había sido importado, lo que indicaba que el hombre había estado en Estados Unidos o se lo había comprado a alguien de talla similar que sí lo estuvo. Lo siguiente que captó la atención de los investigadores fue el pequeño trozo de papel encontrado en un bolsillo oculto en el pantalón del hombre. Ya hablamos brevemente de ello en el primer episodio. Lo que no explicamos es que el bolsillo donde se encontró no era un bolsillo cualquiera, era un pequeño bolsillo cosido en el interior del cinturón, como si hubiera sido diseñado específicamente para ocultar algo valioso o importante. Dentro de ese bolsillo, los forenses encontraron el misterioso pedazo de papel enrollado, con las palabras impresas Tamam Shud, una frase en persa que se traduce como terminado o acabado. Era un mensaje inquietante y enigmático, pero lo que lo hacía aún más desconcertante era el hecho de que las palabras parecían haber sido arrancadas de un libro. Pero, ¿de qué libro? El hallazgo del Tamam Shud se convirtió en una de las pistas más intrigantes del caso. La policía se lanzó a la tarea de encontrar la copia exacta de El Rubaiyat, de la cual había sido arrancada esa frase. Fue una tarea monumental, que finalmente se resolvió de la manera más inesperada. Un hombre se presentó en la comisaría diciendo que había encontrado un libro extraño en el asiento trasero de su coche, que había estado estacionado cerca de la playa de Somerton en la noche del 30 de noviembre de 1948, justo la noche anterior a que el cuerpo fuera descubierto. El libro, según el hombre, no le pertenecía a él ni a nadie que conociera, y lo había encontrado solo días después del incidente. Cuando la policía inspeccionó el libro, descubrieron que efectivamente era una copia de El Rubaiyat de Omar Khayyam, y al llegar al final del libro se dieron cuenta de que faltaba una página, la página que contenía las palabras Tamam Shud.
Este hallazgo conectó directamente al hombre muerto en la playa con este libro, pero la conexión solo sembró más preguntas. ¿Cómo llegó el libro al coche? ¿Pertenecía al hombre muerto? Y si es así, ¿por qué llevaba consigo un mensaje tan enigmático? Los investigadores descubrieron algo aún más extraño. Al examinar las páginas del libro con mayor detenimiento, encontraron lo que parecían ser una serie de letras garabateadas en la parte posterior de la portada. No eran palabras reconocibles, sino una secuencia de letras que sugería algún tipo de código. Las letras estaban dispuestas en líneas, como si formaran un mensaje oculto, pero inicialmente no tenían ningún sentido para los investigadores. En total 5 líneas o 5 palabras. La policía consultó con criptógrafos y expertos en códigos, pero hasta la fecha nadie ha podido descifrar completamente el significado de este mensaje. Algunos sugieren que podría tratarse de un código de cifrado utilizado por espías, mientras que otros creen que podría ser un simple garabato sin sentido. Pero dada la naturaleza del caso, es difícil creer que algo tan deliberado no tenga un propósito específico. El descubrimiento del código llevó a la especulación de que el hombre de Somerton podría haber estado involucrado en algún tipo de actividad secreta. Tal vez un espía, involucrado en operaciones encubiertas, que encontró un final trágico en esa playa australiana. Pero el misterio no acaba aquí. El 14 de enero de 1948, 15 días después del descubrimiento del cadáver, empleados de la estación de trenes de Adelaida encontraron un maletín marrón al que le habían quitado la etiqueta y que se identificó como perteneciente a nuestra misteriosa víctima. Al parecer, el maletín se había guardado en una taquilla de la estación poco después de las 11 de la mañana del 30 de noviembre de 1948. En su interior había varios objetos que no arrojaban ninguna respuesta a la investigación. Un albornoz, un par de zapatillas rojas de andar por casa, 4 calzoncillos, pijamas, artículos de aseo personal, un pantalón marrón claro con arena en el dobladillo, un destornillador, un cuchillo de cocina, unas tijeras de punta muy fina y un pincel. Además, dentro del maletín se encontró un ovillo de hilo Barbour de color naranja, de un tipo que no estaba disponible en Australia y que coincidía con el utilizado para coser los bolsillos de los pantalones que llevaba el fallecido. Todas las marcas de identificación en la ropa habían sido removidas, excepto por el nombre T. King en alguna prenda. La policía sospechó que la persona que quitó las etiquetas dejó intencionadamente ese nombre a sabiendas de que no pertenecían al fallecido. La policía revisó los registros ferroviarios y realizó una hipótesis sobre los movimientos del hombre de Somerton. Pensaron que habría llegado en un tren nocturno desde Melbourne, Sydney o Port Augusta, y que compró un billete para el tren de las 10:50 hacia Henley Beach, al que por alguna razón nunca llegó, optando por tomar el siguiente autobús disponible hacia esa localidad. El código, el mensaje Tamam Shud, el maletín, la falta de identificación, todo parecía apuntar a que este hombre había sido parte de algo más grande, algo que iba más allá de una simple muerte inexplicable. Los investigadores también se preguntaron si el código podría estar relacionado con otros elementos del caso. Por ejemplo, ¿podría haber alguna conexión con las extrañas condiciones en las que fue encontrado el cuerpo? Como mencionamos en el episodio anterior, no había signos claros de violencia o lucha, y la causa de la muerte no pudo ser determinada con certeza. Sin embargo, algunos expertos sugirieron que el hombre podría haber sido envenenado con una sustancia rara o difícil de detectar, lo que añadiría otra capa de misterio a este ya complicado caso. Pero, a pesar de las especulaciones, la verdadera identidad del hombre de Somerton seguía siendo un enigma. A pesar de los esfuerzos por descifrar el código, encontrar más pistas en su ropa o rastrear el origen del libro, los investigadores no pudieron avanzar en la resolución del caso. Y luego estaba la cuestión de El Rubaiyat. Este libro de poesía, escrito por Omar Khayyam, un matemático, astrónomo y poeta persa del siglo XI, no es exactamente lo que uno esperaría encontrar en un caso de espionaje. Es un texto filosófico que reflexiona sobre el destino, la muerte y la inevitabilidad del final. ¿Era posible que el hombre de Somerton hubiera llevado consigo este libro por razones personales, quizás como una especie de mensaje o declaración final? ¿O había algo en el libro que era crucial para su misión? Algunos han sugerido que el libro podría haber contenido un mensaje cifrado, algo más allá del simple código encontrado en su interior. Pero si ese fuera el caso, cualquier significado oculto murió con el hombre de Somerton.
Mientras la investigación continuaba, surgieron otras teorías sobre la posible identidad del hombre. Se compararon sus huellas dactilares con registros internacionales, se analizaron sus rasgos físicos y se buscaron coincidencias en bases de datos de personas desaparecidas en todo el mundo. Pero nadie reclamó el cuerpo, y nadie parecía reconocer al hombre. Con cada paso que se daba en la investigación, parecía que el misterio solo se hacía más profundo. Todos los elementos se unieron para crear un caso que no se parecía a ningún otro. Los medios de comunicación siguieron de cerca la historia, y pronto el caso del hombre de Somerton se convirtió en un fenómeno, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Los periodistas especulaban, los ciudadanos discutían teorías, y la policía continuaba buscando respuestas. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, el caso seguía siendo un callejón sin salida. En este punto, es natural preguntarse, ¿qué significaban realmente estas pistas? ¿Por qué un hombre, con la apariencia de ser una persona común, vestía ropa sin etiquetas, llevaba consigo un libro de poesía persa con un mensaje críptico y moría en una playa, sin que nadie lo reclamara o lo identificara? ¿Es posible que las pistas fueran colocadas intencionadamente para desviar la atención de la verdadera identidad del hombre de Somerton? ¿O, por el contrario, estas pistas eran las únicas ventanas hacia su vida y su muerte, dejando entrever un mundo de secretos y peligros? El misterio del hombre de Somerton ha dejado perplejos a investigadores y curiosos durante más de 70 años. Y sin embargo, a medida que exploramos estas pistas, solo hemos arañado la superficie de lo que podría ser una historia mucho más compleja y oscura. En el próximo episodio de El hombre de Somerton, nos adentraremos en las teorías más elaboradas y las posibles explicaciones de lo que realmente pudo haber sucedido. ¿Podría haber alguna conexión entre el hombre de Somerton y otros casos misteriosos de la época? ¿Existió alguna conspiración que lo llevó a su muerte en esa playa desierta? Exploraremos las diferentes teorías que han surgido a lo largo de los años, desde el espionaje internacional hasta la posibilidad de que el hombre estuviera implicado en una red criminal. También examinaremos las personas que podrían haber tenido algún vínculo con él y cómo estas conexiones podrían revelar nuevas pistas sobre su identidad. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de El hombre de Somerton. Esto ha sido Las pistas inusuales. El misterio del hombre de Somerton ha dejado perplejos a investigadores y curiosos durante más de 70 años. Y sin embargo, a medida que exploramos estas pistas, solo hemos arañado la superficie de lo que podría ser una historia mucho más compleja y oscura. Recuerden, a veces, las respuestas están ocultas a plena vista. Solo tenemos que saber dónde mirar. Hasta la próxima.